en la predicación de la palabra, ministrando a los hermanos en las diferentes iglesias que estuvimos. Así que fue un viaje de mucha bendición para todos los que saben. Cuando hemos ido allá son 6, 7 días predicando, o sea, ya no vamos a conocer ni a descansar, sí vamos a comer, ahí comen harta carne los hermanos allá en Argentina, pero sí servimos mucho al Señor. Son días constantes de mucho. De hecho, estuvimos por lo menos 3 días de descanso acá, porque el cuerpo te duele. O sea, está comprobado científicamente que predicar la palabra de Dios en un culto es como jugarse un partido de fútbol. Entonces imagínense cuántos partidos nos jugamos aquí con el pastor Carlos, como 6 partidos en una semana. Así que los hermanos de allá también le mandan saludos a la iglesia, y fue un tiempo de mucha bendición y de mucha experiencia también, hermano. Amén. Así que bueno verles. Hay varios que hoy día no han venido, pero bueno, estarán conectados algunos y vamos a tener contacto con ellos la semana. Pero vamos a ir a la palabra. Yo quiero invitarles que abran sus Biblias en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 12. Y esta es una palabra que el Señor me había hablado para predicarles antes que me fuera. Pero antes que nos fuéramos, les predicó el pastor Carlos, acá el profeta, ¿no es cierto? Ese día domingo estuvo con ustedes, ¿sí? Entonces, el Señor me dio esta palabra para la iglesia y para las iglesias, para predicarles, ¿no es cierto? El título es: volvamos a traer la presencia de Dios a nuestros hogares. Y yo quiero enseñarles en esta mañana la importancia de la presencia de Dios en nuestra casa. Lo mismo que acá vivimos nosotros, pero en nuestros hogares, ¿sí? Y yo quiero que usted se lleve esto, porque yo sé que hay muchos que quizás no conocen esto que vamos a leer, pero la importancia, cómo Dios bendice un hogar cuando la presencia de Dios está en la casa, en el hogar. Cuando nos volvemos a Dios, cómo Dios visita una casa y Dios la bendice, como decía la pastora, no solamente en lo material es consecuencia de la bendición de Dios, pero te bendice con salud. ¿Cuánto necesitan hoy día tener una buena salud? Todos, ¿no es cierto? Porque enfermarse cuesta caro, ¿sí? Entonces necesitamos buena salud, necesitamos un bienestar familiar, necesitamos armonía, paz en la casa, ¿no es cierto? Necesitamos incluso salir de deuda algunos, ¿sí o no? Necesitamos estar libres de deuda, necesitamos tener buenos trabajos, ¿sí o no? ¿Cuántos necesitan tener buenos trabajos? Entonces, todo eso te lo da algo que se llama la presencia de Dios en tu casa. Si la presencia de Dios está en tu casa, hermano, tenlo por seguro, te lo garantizo y te lo firmo, que Dios en algún momento te va a prosperar y te va a bendecir. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y lo que tenemos que procurar, el mensaje es ese: volver a traer la presencia de Dios a nuestros hogares. Nosotros hemos visto hermanos que hoy día se han apartado tristemente del Señor y sus vidas están perdidas, ¿no es cierto? Van camino al desastre. Pero hemos visto cómo otros han permanecido y han sido bendecidos en toda el área, porque Dios prometió eso, guardarte, protegerte. Lo que contaba la pastora de su sobrino, o sea, el accidente que él tuvo era para haber muerto, hermano. Era un Transantiago, un Jeep, y él queda debajo del Jeep y no le pasa nada. O sea, una locura. Para los que manejan, mi hermano, es porque Dios puso su mano, lo cubrió y lo protegió. Entonces, la protección divina. Entonces, cuando está la presencia de Dios, todo cambia en la vida, ¿no es cierto? Las generaciones cambian, las maldiciones generacionales se rompen y Dios trae su bendición a nuestro hogar. Amén. Entonces yo quiero bendecirte con esta palabra y que tú puedas llevártela a tu casa y los próximos días, meses, años caminar con esta palabra. Si la presencia de Dios está en mi hogar y si yo procuro que esa presencia esté, las cosas van a cambiar. Amén. Vamos a leer entonces 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al 12. Así que los que tengan su Biblia, abran su Biblia o en el teléfono, ¿no es cierto? O acá en la pantalla. Dice así, hablando el rey David, ¿no es cierto? Quien se cree que escribió este libro, o parte de este libro, dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel. ¿Cuántos eran? 30,000. Y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. El 3 dice:
pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab. Y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca, o sea, iba guiando el arca. Y David y toda la casa de Israel, ¿qué es lo que hacían? Danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. El 6 dice, y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes, ¿qué es lo que le pasaban a los bueyes? Estaban tropezando, ¿no es cierto? El 7 dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad o aquel acto poco temerario, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. El 9 dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, y esto grábelo ahí, subráyelo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? En otras palabras, ¿cómo ha de venir a mí la presencia del Señor? De modo que David no quiso traer para sí el arca por el temor de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar, ¿dónde? A la casa de Obed-Edom Geteo. Y miren lo que pasa en la casa de Obed-Edom Geteo. Y esto grábeselo, subráyelo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Diga conmigo, 3 meses. ¿Y qué le pasó a la casa de Obed-Edom? Y bendijo Jehová a Obed-Edom. ¿Y a quién? Y a toda su casa. Cuando habla de toda su casa, a todos sus parientes. Y miren lo que hace David después. Fue dado aviso al rey, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, todo lo que tiene, a causa del arca. ¿A causa de qué? A causa de la presencia de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Deja ahí el versículo, oramos al Señor. Padre, tu palabra está servida, Dios mío, la mesa está servida. Señor, oramos para que tú hables tu palabra a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Dios mío. Abrimos el corazón para recibir esta semilla. Háblanos y háblanos de la importancia, Señor, de tener tu presencia en nuestros hogares y cómo podemos volver a traer el arca a nuestra casa, para que nuestra casa sea bendecida en toda como lo hiciste con Obed-Edom, Padre. Gracias por tu presencia y por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, y la iglesia dice un gran amén y amén. Amén. Vamos entonces a estar atentos a la palabra. Le voy a pedir poco tiempo para estar atento. Entonces, lo que yo quiero hablarle, y este es un versículo central, pero hay otro donde David dice, ¿cómo he de traer el arca a mi casa? ¿Cómo he de traer la presencia de Dios a mi casa? Porque primero lo hizo de una manera incorrecta. Y eso es lo que vamos a hablar después. Quiero anticiparme un poco y diciendo que las cosas se hacen a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, las cosas salen bien, ¿sí? Cuando me refiero a la manera de Dios es con respecto a su palabra. Cuando yo hago lo que dice su palabra, más temprano que tarde las cosas salen bien, ¿sí? Pero cuando hago las cosas a mi manera, ¿cómo terminan saliendo? Mal, ¿no es cierto? Esa es la realidad, ¿amén? Entonces vamos a entender qué significa la presencia de Dios, ¿no es cierto? Para los israelitas, si había ya algo sagrado en la tierra, si lo más sagrado para los judíos en la tierra se llamaba el arca de la presencia del Señor. ¿Qué es lo que era el arca? ¿Se acuerdan que la teníamos acá hace un tiempo? La tuvimos que sacar por el espacio. Era un receptáculo, ¿no es cierto? Una caja que tenía un propiciatorio, una tapa donde tenía 2 querubines. Dentro de ese lugar estaba la vara de Aarón, que daba almendras. Esto es lo más loco, ¿no es cierto? Porque una vara seca, aunque no estaba seca, sino que estaba verde, y daba almendras dentro del arca, y estaban los panes que no se ponían añejos, ni tampoco tenían hongo, los panes de la proposición, el maná.
El maná estaba ahí adentro. Entonces, ese lugar, esa cajita chiquitita con esos 2 querubines, representaba la presencia de Dios en la tierra. Era donde el sumo sacerdote una vez por año podía entrar al lugar santísimo y tener una experiencia con esa presencia de Dios, ¿no es cierto?, que venía desde el cielo, que se llamaba la nube Shekinah, que venía desde el cielo y tocaba la tapa del arca una vez al año, y donde el sacerdote podía entrar a adorar y experimentaba la presencia del Señor. Bueno, esa arca iba a simbolizar la presencia de Dios en la tierra. Era el elemento o el lugar más sagrado para los judíos. Si había algo para los judíos más sagrado o sagrado, era el arca de la presencia del Señor, o también llamado el arca de la alianza o arca del pacto. ¿Me entienden? Lo más sagrado para ellos era el arca de Dios. Por lo tanto, los judíos sabían que si el arca estaba en el pueblo iba a ser bendecido, ¿no es cierto? Si el arca estaba donde tenía que estar, que representaba la presencia, el pueblo iba a ser prosperado. Pero nosotros tenemos que comprender de lo que acabamos de leer, el arca había sido capturada. Mire el pensamiento de los pueblos antiguos. Ellos pensaban que las guerras que ellos tenían eran guerras de dioses. No es como hoy día el concepto nuestro, ¿no es cierto? Ellos cuando iban a la batalla, ellos pensaban que sus dioses iban a pelear con ellos. Entonces, lo que acabamos de leer, el contexto es que el arca ha sido capturada. En otras palabras, la presencia de Dios ha sido capturada por los filisteos, que era el pueblo enemigo de Israel, y estuvo cautiva por 70 años, hermano. Imagínense, 70 años, el elemento, la figura más sagrada que representaba el arca de Dios, estuvo fuera de Israel. Y esos años, 70 años, fueron pésimos para Israel, porque no estaba el arca de Jehová. Israel no era próspero, no era bendecido, porque no estaba la presencia del Señor. Entonces, lo que nosotros acabamos de leer, ¿qué es lo que quiere hacer David ahora? Es ir a buscar esa arca que ha sido devuelta por los filisteos y que está en la casa de Abinadab, un sacerdote o sumo sacerdote de aquellos días durante 12 años. Entonces David, él sabe que él no puede gobernar ahora si no tiene el arca de la presencia del Señor. David sabe que puede tener un gran ejército, 30.000 hombres, puede tener tiene una infraestructura tremenda, él puede tener todo lo que un rey quisiera, pero si no tenía la presencia de Dios, no iba a tener nada. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que hace David? Dice la Escritura que va a buscar el arca de Dios. La va a buscar a la casa de Abinadab, porque él quiere tenerla no en la casa de Abinadab, sino que él quiere tener el arca en su casa. Él quiere tener el arca en palacio. ¿Me entienden? Él quiere que la presencia de Dios esté en su hogar, porque si él sabía que la presencia de Dios estaba en su hogar, en su casa iba a ser bendecida, su casa iba a ser próspera. Entonces, lo que acabamos de leer, David quiere traer el arca, pero lo hace de la manera incorrecta. Por eso que la pregunta que se va a hacer él es: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Porque la manera que lo está haciendo, y esto es algo que nosotros tenemos que entender, por eso que las cosas no son a mi manera, sino que son a la manera de Dios, porque él se da cuenta que a lo mejor la forma, el deseo es correcto, pero la manera es incorrecta. El deseo de tener la presencia de Dios y ser bendecido es correcto, es un buen deseo, pero la forma en que lo voy a traer es la manera incorrecta. Y la manera en que la traen el arca, dice la Escritura, lo que acabamos de leer, es que ponen una carreta, ¿no es cierto?, con bueyes nuevos, ¿no es cierto?, una carreta nueva, y ponen el arca y la adornan y todo el tema, y la gente va adorando, va danzando, va glorificando a Dios. Pero en medio del transcurso de esa procesión hay una muerte. Y es que alguien, el hijo del sacerdote Abinadab, Usa, que significa fuerza humana, miren lo que está haciendo. Él viene y ve que el arca va trastabillando los bueyes y el arca se va a caer. ¿Y qué es lo que hace Usa? Agarra el arca
de una manera incorrecta, porque el arca no se podía tomar. Ningún hombre podía tocar la presencia de Dios en aquellos días. ¿Y qué es lo que hace Dios en ese momento? No porque Dios fuera malo o porque Dios estuviera haciendo algo incorrecto, porque Dios había establecido en su palabra, en el libro de Números, que cuando el arca fuera trasladado, los sacerdotes debían llevarla, pero en los hombros. No podían tomar el arca, no podían tocar la gloria del Señor. Entonces Usa, quizás teniendo una buena intención, queriendo agarrar lo más sagrado, el Señor lo mata en ese lugar. Y dice la Escritura que David, ¿qué es lo que le pasa a David? Se entristece en su corazón y viene el temor. Pero sin embargo dice la Escritura de Usa, que significa fuerza humana, que él quiere hacer las cosas a la manera del hombre y no a la manera de Dios. Y dice ahí la Escritura que Dios lo castiga por aquella temeridad. Esa palabra significa que Usa no tuvo temor de acercarse a la presencia del Señor. No tuvo temor de agarrar el arca, ¿me comprenden? Por eso viene la ira de Dios y lo mata en aquel lugar. Porque no era la forma, no era la manera. Lo que debiera haber hecho Usa en ese lugar, lo más probable es que el arca no hubiese caído. Era haber agarrado las varas, ¿no es cierto? Y haber con su hermano haber transportado el arca. Pero lo hicieron a su manera y a su manera se equivocaron. Por eso que les decía yo, cuando las cosas las hacemos a nuestra manera, nos salen mal. Pero cuando las hacemos a la manera de Dios, las cosas salen bien, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice David? Se hace esta pregunta, ¿cómo ha de venir el arca a mí? Y se va con esa pregunta David. David diciendo, ¿cómo es la forma, cómo es la manera de que el arca de Dios, la presencia, venga a mi casa? Y dice la Escritura que lo que acabamos de leer es que mientras David se está haciendo esa pregunta y se va triste a palacio, el arca la llevan donde un hombre llamado Obed-edom, que significa mi siervo. Obed-edom era un sacerdote porque el arca tenía que ser custodiada por los sacerdotes, no cualquiera podía cuidar el arca. Entonces, Obed tiene otra característica y aquí es la pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué si el arca estuvo en la casa de Abinadab, que significa mi padre generoso, no pasó nada en esos 12 años? No pasó nada, la Biblia no dice que pasó nada. Pero estuvo 3 meses en la casa de un hombre que significa mi siervo, llamado Obed-edom, donde dice la Escritura que todo lo que él tenía fue bendecido, fue prosperado. ¿Cuál es la diferencia? Y esto nosotros lo podemos preguntar. ¿Por qué Dios prospera a algunos en la casa y a otros no? ¿Por qué algunos son prosperados más que otros y otros no? La respuesta a esa pregunta es porque a veces hacemos las cosas a la manera del hombre y no a la manera de Dios. Es porque a veces nosotros hacemos las cosas como nosotros queremos y no como Dios quiere que las hagamos. ¿Se entiende? Amén. Entonces en esta mañana yo lo que quiero ministrarle es que usted se vaya de acá haciendo las cosas a la manera de Dios, porque ¿cuántos quieren que la presencia de Dios esté en sus hogares? Amén. Yo quiero que la presencia de Dios esté en mi casa, esté en mis hijos, ¿no es cierto? Esté en mi familia y Dios prospere todo lo que hay en mi casa. Yo quiero que mi casa sea bendecida, lo que leyó la pastora Pamela cuando Juan le dice a Gallo, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. O sea, yo quiero que me vaya bien. Usted, yo creo que quiere lo mismo para su vida. Ahora Dios lo que te dice es que para que te vaya bien tienes que hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Porque al hacerla a la manera del hombre las cosas salen fáciles, ¿sí o no? La palabra de Dios dice que entrad por la puerta estrecha, porque ancho es el camino y muchos son los que entran por ahí, pero ese camino ¿a dónde te lleva? A la perdición. Pero la puerta estrecha dice que angosto es el camino y son pocos los que los hallan. ¿Me comprenden? Porque el camino ancho pareciera ser que es muy fácil, porque ahí tú puedes engañar, tú puedes hacer lo que tú quieras y puedes obtener cosas materiales, ¿sí? Podemos incluso endeudarnos y tener un auto, una casa, lo que sea, hoy día. ¿Pero a costa de qué? ¿De la tristeza?
¿no es cierto? Y de todo lo que viene. Hoy día podemos hacer nuestra propia vida y decir, no, yo, mi esfuerzo, lo que he logrado en base a mi fuerza, pero ¿a costa de qué? La palabra del Señor dice que la bendición de Dios no trae consigo tristeza, sino que es la que prospera y enriquece en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, lo que yo quiero ministrarle en esta hora y que usted se vaya en esta tarde ya, con ese sentir de decir, tengo que traer el arca de Dios a mi casa, tengo que traer la bendición de Dios a mi hogar. ¿Cómo ha de venir? De la manera como Dios quiere y no como yo quiero. Entonces, el primer principio que yo quiero hablarles son dos. El primero es, la bendición de Dios no puede venir de forma humana. No puede. Dios puede usar a un hombre para bendecirte, sí, pero la bendición de Dios nunca vendrá a través de una persona, sino que vendrá directamente desde el cielo. Y no es con mi fuerza, ¿no es cierto? Sino que es con la fuerza de Dios. Ese es el primer principio. Ninguna bendición ha de venir de manera humana. Y todo lo que yo logre no es con mi fuerza, sino que es con la fuerza de Dios. Mire lo que dice Zacarías 4:6. Puede buscar Eliseo y después volvemos a ese texto. Zacarías 4:6. Israel tiene que reedificar el templo, la ciudad en aquellos días. Tenían una tarea titánica, como hoy día nosotros, ¿no es cierto? Como país tenemos una tarea por delante donde se necesitan recursos, ¿sí o no? Para construir, para dar salud y todo eso. Israel había quedado devastado, no había nada en la ciudad y tenían que reconstruir. Pero una de las cosas que tenían que reconstruir era el templo donde iba a estar el arca. Y había que tener recursos, dinero y todo lo que se necesitaba. ¿Y qué es lo que dice Zacarías? Entonces respondió y me habló diciendo, hablando el Señor, esta palabra de Jehová a Zorobabel, que era el gobernador de Judá, que dice, no con ejército, ni, ¿qué más dice? Ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mire lo que está diciendo el Señor. No es con fuerza. No es con espada, dicen en otra versión. No es con ejército. Esto no lo van a lograr de manera humana, es imposible. Pero sí lo van a hacer con mi Santo Espíritu. Por eso que este principio es la bendición de Dios. No va a venir de manera humana, sino que va a venir a la manera del Señor, de forma divina. Y Dios dice, en otras palabras, no es con tu intelecto, no es con lo que tú sabes, no es con tu fuerza, no es con tu poder, no es con tu dinero, no es con lo que tú tienes. Es imposible que puedas alcanzar todas las bendiciones que yo tengo para ti a tu manera, sino que es con el Espíritu Santo. En otras palabras, es a mi manera. Es que tú te dejes guiar por el Espíritu, es que tú sirvas a Dios, es que tú estés en la casa del Señor, es que tú vivas para Dios. Y como dice Cristo, busca el reino de los cielos primeramente y todas las cosas serán añadidas. Entonces el tema es que más temprano que tarde, aquello que tú estás necesitando, aquello que tú estás pidiendo a Dios se va a cumplir si está en el propósito de Dios. Porque esto no tiene que ver con fuerza humana, esto no tiene que ver con la capacidad que el hombre tenga, sino que tiene que ver con que Dios todo lo puede hacer en nuestra vida, Dios todo lo puede lograr en nuestra vida si nosotros creemos en el poder de Dios, amén, y que no es con espada ni con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Démosle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Entonces, la pregunta es ahora, ¿Dios quiere bendecir nuestro hogar? ¿Dios quiere prosperarnos? Sí. ¿Dios quiere romper maldiciones, ciclos, ¿no es cierto?, de deuda, de pobreza, de lo que hayamos vivido? Dios quiere hacerlo. Pero el tema es que ahora es a la manera del Señor. No es a mi manera. Yo le decía ya a los hermanos que a veces me ha tocado ministrar, pastor, ¿sabe qué? Ahora no tengo un trabajo, tengo 2 trabajos. Y los hermanos piensan que es bendición de Dios.
Y hay cosas que no vienen de Dios, sino que son trampas del enemigo para apartarte de Dios. Entonces, hermanos que me han dicho, tengo 2 trabajos, sí, está bien, vas a ganar un poco más, pero ¿a cambio de qué? De apartarte de la iglesia, de tener menos tiempo con tu familia, de tener menos tiempo con tus hijos, o si no tienes, de estar más tiempo en tu casa, de descansar. ¿A cambio de qué? Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice ahí en la versión NBI, Proverbios 10:22. Proverbios 10:22, y esto quiero decir porque cuando es de Dios, hermano, no va a traer tristeza, no te va a traer pena, no te va a traer angustia, no te va a traer dolor. Cuando las cosas provienen de Dios, va a haber gozo, va a haber alegría, y aunque sea algo pequeño, pero va a haber alegría. Y mira lo que dice la bendición de Jehová, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que hace? Es la que enriquece. ¿Y qué nos añade? Tristeza con ella. O sea, todo lo que venga de parte de Dios no va a traer tristeza. ¿Me comprende? Todo lo que no venga de Dios va a traer tristeza. Por eso le digo, tú puedes tener un trabajo, e incluso hay hermanos que me han dicho, no, Dios me dio un buen trabajo, pero ese trabajo no fue de Dios. O he tomado esto, o he tomado esta decisión, he tomado este camino, pastor, y no le ha consultado a nadie. Porque a veces tomamos decisiones que ni siquiera le preguntamos a Dios, y menos a los pastores para que nos ayuden a tomar una buena decisión. Entonces a veces tomamos decisiones creyendo que es la voluntad de Dios, pero no es la voluntad de Dios, es una trampa del enemigo. Y uno piensa y dice, bueno, Dios me ha bendecido, Dios me ha prosperado, porque solamente vemos lo material. Pero cuando venga la bendición de Dios, no solo mire lo material, mire su casa, mire su familia. Uno de los salmos, el Salmo 87 dice, y que siempre lo decimos acá, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. En otra palabra, en vano trabaja la familia. Y dice, por lo demás, es que te levantes muy temprano de mañana y vayas a trabajar y vuelvas muy tarde de noche y termines comiendo pan de dolores. Y la otra parte que dice, porque a sus amados Dios les dará el sueño. Ese texto está hablando de 2 tipos de hijos, de 2 tipos de cristianos. Uno que confía en su propia fuerza, que sale muy temprano de mañana y vuelve en la noche del trabajo y dice, Dios me ha bendecido con este trabajo. Pero ese trabajo es una esclavitud, hermano. Porque termina comiendo con su esposa, con sus hijos, pan de angustia, pan de dolor. Sin embargo, hay otros que a lo mejor no van a trabajar tanto, y van a ganar menos, pero van a dormir tranquilos, porque dice, porque a sus amados Dios les dará el sueño. Yo les conté, ¿se acuerdan? Antes de irme, cuando Dios me hizo dar un paso de fe hace muchos años atrás para cambiarme de trabajo. No sé por qué le estoy hablando tanto del trabajo, porque la mayoría de ustedes tienen sus trabajos, ¿no es cierto? Y yo en ese tiempo ganaba 90.000 pesos, empecé ganando 90.000 pesos lijando muebles, después aprendí lo que era la pintura, pintando muebles, y ganaba buena plata en ese tiempo, 600, 700 mil pesos, hace 20 años atrás. Y Dios me hace cambiarme a un lugar que es el Banco de Chile, donde todos mis hermanos de la iglesia estaban entrando al banco, de junior, trabajando, de estafeta, como llamamos, para hacer trámite y todo, pero el sueldo era part-time, medio tiempo, 90.000 pesos. Imagínense, de ganar 700.000 pesos. En ese tiempo estaba soltero, nos íbamos a casar con Pamela, pero de pegarte el salto a 90.000 pesos es una locura. Porque acá yo tenía asegurado, pero acá yo no tenía salud, no tenía beneficio. Acá yo dije, si sigo pintando de esa manera me voy a morir a los 30, 40 años, por todo lo tóxico que era la pintura. Y yo oré al Señor, antes de tomar el paso lloré a Dios. Y yo le dije, Señor, muéstrame, porque yo quiero hacer tu voluntad. Y Dios me mostró una visión de Santiago, ¿no es cierto? Como le he contado, un valle hermoso, era precioso, y yo veía una cuadrilla de trabajadores que trabajaban la tierra, que estaban yendo, caminando, y yo me uní a ellos. Y en medio de esos trabajadores estaban mis hermanos de la iglesia, con casco, ¿no es cierto?, con ropa de trabajo. Y yo cuando despierto de la visión entiendo que tengo que dar un paso de fe, que es la voluntad de Dios
que yo me vaya a ese trabajo. Imagínense, de ganar acá a ganar acá. Doy el paso y con el tiempo Dios ha de bendecir mi vida. De hecho, esta casa que compramos fue producto del banco, de trabajar en el banco. Y otras bendiciones que Dios me dio en ese lugar. Conocer las finanzas, conocer cómo se mueve el mundo financiero, aprender el trabajo con respecto a la finanza. Entonces, al final terminé ganando más de lo que ganaba allá. ¿Me entienden? Fui de a poco, escalando de a poco. Y aunque mis jefes me decían, pero Vladimir, estudia, por favor, te pagamos los estudios, haz esto, a lo otro, tenían proyectos conmigo. Pero yo le decía, no, Dios me está llamando a ser un ministro, Dios me está llamando a ser un pastor. Y si el día de mañana voy a estudiar, le dije yo, va a ser teología. Y nunca pensé, pues hermano, de estudiar teología. Hasta el día de hoy estoy terminando mi estudio. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que la bendición de Dios no te va a traer tristeza. Y aunque a lo mejor en el nuevo trabajo que tengas o donde Dios te lleve, vas a estar ganando casi menos del otro. Tenlo por seguro, que si Dios te llevó a ese lugar y si es la voluntad de Dios, Dios te va a prosperar. Nosotros hemos visto casos acá con hermanos que Dios lo llevó de ser un obrero a ser un jefe con el tiempo, porque fueron fieles a Dios, porque hicieron las cosas a su manera, perdón, a la manera de Dios y no a su manera. Si ese es el problema, cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, cuando queremos dar nuestros propios pasos humanamente, creyendo que esto está bien, que esta decisión está bien, cuando nosotros hacemos eso nos equivocamos. Por eso que es necesario que cada vez que usted dé un paso, entienda primero que la bendición de Dios no va a traer tristeza alguna. No va a traer tristeza. No va a comer pan de dolores. Y cuando tenga que dar un paso de decisión, pregúntele a Dios, ore, pregúntenme a mí como pastor para poder darle un consejo direccionado en la palabra del Señor. Porque la bendición de Dios no va a traer consigo tristeza. Y la bendición de Dios no viene de manera humana, sino que divina. Miren lo que le dice a Abraham. Abraham le dice a un rey, cuando vienen de la guerra, han tomado el botín de los enemigos. Y este rey, el rey de Sodoma, le dice a Abraham, toma, aquí está tu botín, un rey pagano, aquí está todo lo que es tuyo. Y Abraham lo rechaza y dice, no, para que no digas el día de mañana que tu brazo me ha bendecido, que tú me has ayudado. Abraham rechaza ese botín y dice la Escritura que él toma su propio botín, que era menos de lo que tenía, pero que ese botín, parte de ese botín, el 10% del diezmo se lo da al Señor, agradeciendo la victoria y el botín que Dios le ha dado en la batalla. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces hombres van a querer decirte, ven, haz esto, haz lo otro. Pero tú vas a tener que decir no, para que no digas el día de mañana que tú me bendeciste, para que en otras palabras, como decimos acá, no te llenes la boca hablando que tú me ayudaste, sino que el día de mañana sepa mi familia, la gente, que quien me ayudó en los momentos difíciles fue el Señor, fue Jehová. Él bendijo mi vida. Que la gente, tu familia pueda decir el día de mañana cuando te vean, este ha sido bendecido de parte de Dios, porque el arca de Dios está en su casa, está en su familia. Amén. ¿Cuántos lo creen? Démosle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Y el último punto que quiero ministrarles es la pregunta que se hace David, porque conocemos la presencia, queremos tener la presencia en el hogar, pero David hasta ese momento no sabía cómo traerla, y es la pregunta que se hace David ahí en 2 de Samuel 6, 9, es la pregunta que él se hace. Entonces este segundo principio es aprendamos a traer la presencia de Dios a nuestro hogar, ¿sí? A lo mejor tú no lo sabes hacerlo. A lo mejor oras, lees la palabra y está bien, es parte. Pero quizás Dios quiere ministrarte o revelarte cosas nuevas de cómo traer la presencia del Señor. A veces tiene que ver incluso con el trato que tú tengas en la casa, ¿sí? Dios no va a estar en una casa donde el padre de familia o la madre ande a puros gritos, ¿no es cierto? Y le pegue a los hijos y los maltrate, no. Dios lo que quiere también es el buen trato. Oramos,
buscamos a Dios, nos congregamos, pero también tiene que ver con el orden familiar. Por eso que yo le hacía estos 2 puntos, y léalo en 2 de Samuel. ¿Por qué la casa de Abinadab? Dice la Escritura que no fue bendecida, o sea, no me da indicios de que la casa fue bendecida como la de Obed-Edom. Y es más, capítulo antes, en 1 de Samuel 1, dice la Escritura que quien custodiaba el arca era el hijo mayor de Abinadab, llamado Eleazar. Y cuando leímos acá este texto, Eleazar no está. Está Usa y está Ayo. Usa significa fuerza humana y Ayo significa fraterno, fraternidad. Pero ¿dónde está Eleazar? Que significa mi Dios es justicia. ¿Dónde quedó Eleazar? Parece que había un problema familiar, ¿o no? Sí, es lo que yo entiendo. Y ahí uno entiende de por qué la casa de Abinadab no fue bendecida como la casa de Obed-Edom. Es más, para quien relata, Samuel, quien está escribiendo el libro, no es relevante poner los nombres de los hijos de Edom. Basta solamente con poner Obed, que significa mi siervo o siervo de Jehová, para entender que toda la casa estaba sujeta al Señor. ¿Me comprenden? Y ahí están las 2 diferencias. Una casa que está haciendo las cosas a la manera de Dios y una casa que está haciendo las cosas a su manera. Los que hacen las cosas a la manera de Dios son bendecidos, pero los otros pasan desapercibidos. ¿No es cierto? Entonces, ha pasado todo esto. David ahora dice, David tiene temor en su corazón por lo que ha pasado. Ha visto muerto a Usa. Quizás David conocía a Usa desde pequeño porque era hijo del sumo sacerdote. Entonces David ve muerto a este joven por tener un acto poco temeroso de Dios. Eso es lo que dice el relato, por su temeridad. Porque no hizo las cosas a la manera de Dios, entonces cae muerto. Entonces David tiene temor. David dice y se hace esta pregunta: ¿cómo entonces he de traer la presencia de Dios a mi casa? Y ahí usted puede preguntarse, ¿no es cierto? En la casa de un hijo de Dios no puede haber mezcla. No podemos tener lo santo y por otro lado lo impuro, porque o si no vamos a profanar lo que Dios quiere. O sea, donde está la presencia del Señor, donde está la presencia del Padre, hay santidad, hay búsqueda de la pureza de Dios. En la casa, con los hijos, y aunque los hijos no les guste, todavía hay un padre para ellos, ¿no es cierto? Y el padre tiene que corregir, la madre tiene que guiar. Por lo tanto, la patria potestad, según la ley, dice que hasta los 24 años, si los niños estudian, entonces tú con tus hijos tienes potestad sobre ellos hasta los 24 años y después, y si no estudian hasta los 19. Pero tú durante todo ese tiempo le entregaste las herramientas, los dirigiste, los guiaste, le dijiste: hijo no, hija no. ¿Me entiendes? No sigas este camino, no vayas por allá, no vayas por acá. La madre, uno de los poemas que sale en la Biblia, el poema Lemuel, un rey, le dice la madre a Lemuel, le dice: Lemuel, no es de reyes emborracharse, no es de reyes andar por ahí con gente inicua, con gente inconversa. Y le da un discurso la mamá a un rey o a un hombre que va a ser rey, que le dice: no es prudente, Lemuel, que tú hagas esto, que tú hagas lo otro. Porque cuando está la presencia de Dios en el hogar, los padres han de dirigir bien la casa, el padre, la madre, y le van a corregir al hijo, pero para bien, porque nosotros ya venimos de vuelta, ¿sí o no? Venimos de vuelta, entonces, ¿qué es lo que hacemos? No es de reyes, no está bien que haga esto, no está bien que haga lo otro, y no se canse de instruir a su hijo, aunque crezcan, no se canse de hacerlo. Por otro lado, necesitamos venir, congregarnos, buscar a Dios y no ser cristianos solamente en la iglesia, sino que también en la casa, tener un tiempo con el Señor como familia. Y esto siempre destaco yo del pueblo de Israel, los judíos hasta el día de hoy. El día viernes en la víspera del Shabbat, porque ellos celebran el sábado, descansan. Pero el día viernes en la tarde, el jefe de familia llega temprano a casa, antes de las 6 de la tarde, porque en Israel el día calendario para ellos empieza a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Y después empiezan 4 vigilias, que son las noches, obviamente. Esto sacado de un calendario cuando no había electricidad.
Pero ellos se van temprano antes de las 6 porque es víspera de Shabbat. ¿Qué es lo que hace el padre? La madre tiene la cena, se sientan los hijos a la mesa y el padre agarra su Biblia y abre su Biblia. Y le toca una porción de la palabra para enseñarle a los hijos y a su esposa. Por un lado, el padre es el sacerdote que ministra la casa y por otro lado, la madre es la que dirige cuando el padre no está. Ambos hacen un trabajo con los hijos y se preparan ese viernes, hermano. Miren qué importante, y esto es lo que yo quiero ministrarles, la importancia de la presencia de Dios. Porque ellos se preparan ese día viernes, la víspera del Shabbat, y el sábado en la mañana ellos van a la sinagoga a adorar al Señor. No van con carga, no van con problemas, con dificultades. ¿Por qué? Porque el día previo anterior se prepararon para ir a la casa del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la presencia de Dios está en tu hogar, cuando hacemos como David, ¿cómo ha de venir el arca nuevamente a nuestro hogar? Nosotros antes de venir al culto venimos descansados. Venimos, ¿no es cierto?, sin carga, a lo mejor vamos a tener problemas, pero descansamos en Dios, porque la presencia de Dios está en nuestra casa. ¿Qué quiero decir con esto? Que busquen a Dios como familia, que busquen a Dios en el hogar, en la casa, que no sea todo rutinario, ¿no es cierto?, porque hay tiempo para todo, para ver películas, para ver una serie, etcétera, etcétera, pero que tengamos como familia un tiempo de buscar a Dios. Que tengamos como casa un tiempo de atraer la presencia del Señor. Porque David no estaba llevando el arca al templo, el templo todavía no existía. David estaba llevando el arca de la presencia a su casa. Y más encima se entera que Obed-Edom, la casa de Obed por 3 meses ha sido bendecida. Dice en todo, si busca el 12, dice en todo. Y todo lo que tenía Obed-Edom fue bendecido. O sea, el perro, el gato, los animales que él tenía fue prosperado, fue bendecido. Y de eso se entera David. ¿Y qué es lo que hace David? Dice que manda a buscar el arca de la casa de Obed-Edom. Entonces, en otras palabras, mi hermano, cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, vamos a ser prósperos, bendecidos. Y si hay alguien que está siendo bendecido, pregúntale qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo. Porque esa es la pregunta que se hace David. Y lo más probable es que él te va a decir, lo estoy haciendo a la manera de Dios. Estoy siendo fiel en la obra del Señor. Me estoy congregando, estoy buscando su rostro, me estoy esforzando. Cuando no tengo ganas de venir a la iglesia, me levanto igual y vengo a adorar al Señor. Estoy guiando a mis hijos en la semana. Estoy siendo luz en mi trabajo. Eso es a la manera del Señor. Y Dios me está bendiciendo por causa de su presencia. Dice este versículo, fue dado aviso a David, al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. Todo. El texto dice todo, no deja entre líneas ningún tema que podamos dejar a la imaginación que quedó fuera. Dice que todo fue bendecido, todo. Y todo lo que tiene. ¿A causa de qué? A causa del arca de Dios, a causa de la presencia del Señor. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Cuando Dios visita una casa, y yo le hablé la otra vez, Dios nos saca incluso de ciclos de pobreza, de maldición. Por mi parte, mi familia tiene un problema con el alcohol. Ha sido una maldición generacional con el alcohol. Tíos que han muerto de alcohol, primos. Y quizás para atrás que uno no conoció, ¿no es cierto? Familia alcohólica. Y ha sido un ciclo de maldición. Pero cuando vinimos a Cristo, esa maldición se cortó. Yo no sé usted, si mira un poco para atrás, qué ciclos de maldición, a lo mejor, no sé, no solo de droga y alcohol, hay enfermedades. Hay algunos que el abuelo murió, el padre, los tíos. Son ciclos de maldición. Pobreza. Tantas otras cosas, abusos. Hombres que son golpeadores. ¿Me entiendes? La mentira, no sé.
hay tantas cosas, pero cuando Cristo viene a visitar a un hogar, ¿qué es lo que sucede con eso? La maldición se corta. Es lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, se corta esa maldición y ese ciclo que persiguió a tu abuelo, a tu bisabuela y a todos, se corta en el nombre de Jesús. Y lo que viene después a tus hijos es la bendición de Dios por causa del arca de Jehová. Tus hijos no van a vivir lo mismo que tú viviste, tus hijos no van a vivir lo mismo que vivieron tus padres o tus abuelos. Tus nietos no van a vivir lo mismo que vivieron tus antepasados, porque las maldiciones se cortaron. Porque cuando Dios visita una casa con su presencia, dice el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron, las maldiciones viejas pasaron. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Es lo que Dios le está diciendo a Obed. Toda su casa es bendecida, todo lo que tiene. Si eres fiel al Señor, hermano, si eres fiel a su reino, si permaneces en la obra del Señor, tenlo por seguro, más temprano que tarde Dios va a prosperar tu hogar, Dios va a visitar tu casa, Dios va a cambiar las circunstancias. No lo digo yo, lo dice la palabra, por causa de la presencia del Señor. Si oramos, si buscamos el rostro del Señor, por causa de su presencia, Dios va a tocar tu familia, Dios va a tocar tu trabajo, Dios te va a prosperar en todo lo que Él tiene para tu vida, porque Dios tiene grandes planes para ti. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dígale al Señor, aquí estoy y quiero ser bendecido. Póngase de pie, por favor. Dígale al Padre con sus palabras, yo quiero tu presencia en mi casa. Dígale, yo quiero tu presencia en mi hogar. Yo quiero el arca en mi hogar. Gracias, Padre. Gracias. Puede orar ahí y decirle al Señor mientras escuchemos esta alabanza. Dígale, yo quiero ver mi casa transformada. Yo quiero ver mi casa. Voy a consagrar